Hola a todos, bienvenidos a Inmernomics, mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar de Alphabet, empresa matriz de Google, ya que algunos de vosotros me lo habéis pedido. Así que vamos allá. Alphabet debutó en bolsa en 2004 y como puedes ver no ha hecho más que dar alegrías. Sus acciones han pasado en 15 años de 54 a 1.279 dólares por acción. Ha sido una gran inversión en los últimos 15 años y ahora hay que plantearse si será una gran inversión en los próximos 10 años. Todos conocemos a Alphabet por Google y su buscador sin competencia. Como puedes ver, el 90% de las búsquedas se realizan en Google o en Google Imágenes, porcentaje que alcanzaría casi un 94% si incluimos YouTube. Además, Google tiene una posición privilegiada también en el software de smartphones, que como puedes ver en los últimos 15 años no ha hecho más que ganar cuota de mercado. Actualmente 3 de cada 4 teléfonos funcionan con Android. Así pues, Google destaca en estas dos plataformas de forma importante, pero la pregunta es ¿cómo gana Google dinero? A continuación puedes ver el desglose de los ingresos de Alphabet. Como puedes ver, el 84% se consigue a través de Google Ads, el 5% por Google Cloud y el 11% por el segmento de otros. ¿Qué nos dice estos porcentajes? Nos dice que Google realmente lo que es una empresa de anuncios. El 84% de sus ingresos provienen de anuncios, con lo cual está bastante poco diversificada. Lo bueno es que ahora ya tenemos más información sobre las cuentas de Google y ese 84% podemos saber de dónde viene. El 73% viene de Google Search, que son los anuncios que vemos que aparecen arriba o a un lado generalmente cuando buscamos en el buscador. El 11% proviene de YouTube, que son los anuncios que vemos antes de empezar un vídeo o incluso en la pantalla general o también a mitad de un vídeo. Y por último, los anuncios que la gente puede poner en sus webs a través de las campañas de Google AdSense. Como puedes ver, Google está muy bien posicionada para el futuro crecimiento de los anuncios online. Como puedes ver, el sector del Internet será el que más crecerá con diferencia en los próximos 4 años y esto no dejará más que crecer. Como puedes ver, Google es el líder en cuota de mercado en Estados Unidos, seguido de Facebook y de Amazon. Pero hay que tener cuidado porque Google tenía más del 40% hace unos años y ahora vemos que tanto Facebook como Amazon están creciendo, con lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo en mi opinión, con el futuro crecimiento de Amazon. El crecimiento en ventas, que en 2019 fue del 18% respecto al año pasado, está siendo especialmente impulsado por YouTube y por el segmento Cloud. Y esto no se espera que cambie en el futuro. Sin embargo, tanto YouTube como Google Cloud, según se desprende de las palabras del CEO, son segmentos que no son demasiado rentables todavía. Así que podemos asumir, porque no tenemos la información, que no contribuyen mucho al beneficio operativo de la empresa. Pero es bastante probable que ambos segmentos mejoren sus márgenes en el futuro. Es muy probable que YouTube mejore márgenes en el futuro, ya que es una plataforma única. Pero en cuanto a Google Cloud tengo más dudas, ya que como vimos en el vídeo que hice de Amazon, Google Cloud ha llegado bastante más tarde y está mucho peor posicionada que Amazon y Microsoft. Así que lo va a tener bastante complicado tener márgenes tan buenos, ya que cada vez hay más competencia. En cuanto a las cifras de Alphabet, lo cierto es que son muy buenas y prácticamente tiene todo lo que yo busco en una empresa. Tiene alto crecimiento por ventas, como hemos dicho antes, ganó un 18% más que el año pasado, los años anteriores fueron mejores del 22-23%, el crecimiento anualizado de los últimos 5 años ha sido de 16,5%, es decir, una empresa de alto crecimiento. Algo sorprendente en este entorno es que no tiene prácticamente deuda, lo cual es algo que yo valoro de forma muy positiva. Si te fijas, el debt to equity es prácticamente cero, lo que quiere decir que Alphabet se financia prácticamente todo con recursos propios y apenas usa deuda. Como ves, Apple es distinto y tiene una proporción de 1 a 1, pero recuerda que esa proporción de 1 a 1 es bastante buena, es considerada segura, con lo cual con Alphabet tenemos claro que estamos comprando una empresa sin deuda. Como puedes imaginar, Google tiene una alta liquidez, lo cual es importante porque es una empresa que hace muchas adquisiciones estratégicas. Además, es imprescindible que Google diversifique cómo obtiene sus ingresos, así que está en una posición muy buena, le permite hacer todo esto con fondos propios y no tiene que recurrir a deuda para realizar este tipo de inversiones. Por último, tiene un ROE del 17% con cero deuda prácticamente, lo cual es muy positivo, ya que eso quiere decir que la empresa es capaz de reinvertir los fondos de la empresa con un rendimiento del 17%. Esto es muy importante y significa que mientras Google sea capaz de sacar un ROE del 17% sin deuda, hace bien en no repartir dividendos, ya que realmente está reinvirtiendo el dinero de los accionistas, lo cual es una gran rentabilidad. Una de las cosas más preocupantes y que más preocupa al mercado también es el margen operativo. El margen operativo de Google es del 22%, lo cual, si lo comparas con muchas empresas, es fantástico, pero lo cierto es que Google venía prácticamente de un monopolio y tenía márgenes del 35% aproximadamente, con lo cual esta disminución, que ha sido paulatina pero no ha dejado de bajar hasta el 22%, preocupa. Hay dos razones que explican esto, principalmente una buena y otra mala. La buena es que Google ha estado reinvirtiendo mucho dinero para expandirse en el cloud y en el negocio de YouTube. De hecho, en el último trimestre de 2019, las CAPEX de Google se dispararon un 80% hasta casi 7.000 millones de dólares. Y la mala y la más preocupante es que hasta hace años Google disfrutaba de una posición privilegiada
con prácticamente un monopolio en el sector de los anuncios online. Pero esto ha cambiado. Tienes que pensar que todo sector que tiene grandes márgenes de beneficio, como este era el caso, atrae a competidores. Es la base del capitalismo. Facebook y Amazon son durísimos competidores y, como ya dije en el anterior vídeo de Amazon, ya se buscan más productos en Amazon que en las webs de Google. Así pues, este es el gran reto para Google: mantener su cuota de mercado en el sector de los anuncios online. Recordemos que prácticamente todos los ingresos de Google provienen de anuncios. Por otro lado, Google ha cambiado la compensación de su CEO, y es que Google ha recibido muchas críticas por su sector de otras apuestas, ya que ha tenido pérdidas constantes. Parece ser que el mercado considera que Google ha estado despilfarrando algo de dinero en este segmento, y por eso anunció que el bonus de su nuevo CEO irá ligado al rendimiento de Google respecto al SP100, que son las 100 empresas más importantes del SP500. Desde mi punto de vista, esta medida puede ser buena o mala. En parte es bueno porque el CEO se esforzará por mantener la máxima eficiencia dentro de la empresa, pero por otro lado esta medida a mí no me acaba de convencer, porque no me parece bien que una empresa tenga que estar sujeta a las presiones del mercado. Pero bueno, ya veremos si esta medida da frutos. Dentro de Google Otros podemos encontrar todo lo que la empresa gana que no sea a través de anuncios o Google Cloud, como pueden ser, por ejemplo, las suscripciones premium de YouTube, que no son anuncios, todo lo que sea hardware que fabrique Google, como los teléfonos o como los altavoces inteligentes. Y también dentro de este segmento encontramos Other Bets, otras apuestas. Obviamente, Alphabet reinvierte gran parte de lo que gana en nuevas apuestas. Igual has oído hablar de la empresa Waymo, que es la empresa del coche autónomo de Google, o Calico, cuyo objetivo es la investigación para poder alargar la vida humana. Sabemos que la crisis que estamos viviendo está afectando a prácticamente todos los sectores. El problema es que si una economía está cerrada, parada o funciona a medio gas, lo primero que hacen las empresas es reducir sus gastos al mínimo, sobre todo en los departamentos de publicidad. ¿Por qué una empresa va a querer anunciar cruceros cuando no pueden operar? ¿Por qué una empresa va a querer anunciar conciertos cuando no pueden celebrarse? Lo cierto es que no tiene sentido, porque el consumidor está en su casa y no tiene ninguna opción de consumir. Y por otro lado, además, tienes que añadir que las empresas están teniendo problemas financieros porque han visto reducidos sus ingresos en gran medida. Y generalmente lo primero que se cortan son los gastos en publicidad. Y claro, si tenemos en cuenta que el 86% de los ingresos de Google provienen de los anuncios, es fácil de prever que la empresa va a sufrir a corto o medio plazo con esta crisis sanitaria que estamos viviendo. De hecho, habrás escuchado que en España, y supongo que en otros países, las empresas de televisión han tenido que ser ayudadas por parte del gobierno porque han visto reducidos drásticamente sus ingresos por anuncios. Así pues, en mi opinión, el futuro de Google depende de lo bien que sea capaz de defender el segmento de los anuncios y sobre todo la capacidad que tenga para diversificar. Si Alphabet no logra diversificar su fuente de ingresos, puede que tenga problemas. Estoy hablando de una empresa que es muy rentable y es una gran empresa, pero si no consigue hacer eso, no podrá ofrecer a los inversores las grandes rentabilidades que ofreció en la década pasada. Dado que Google es una empresa especialmente sensible a la crisis sanitaria que estamos viviendo, tengo dos valoraciones, una pre-crisis y otra post-crisis. La primera sería, por ejemplo, la que habríamos podido hacer en enero, sin tener en cuenta lo que iba a pasar con toda la crisis sanitaria, y la segunda es la que podríamos haber realizado una vez hemos conocido el impacto posible que pueda tener esta crisis en los resultados de Google. Obviamente, la precisión de estas cifras dependerá de cómo de rápido salimos de esta y obviamente podrían ser modificadas en función de la nueva información que tengamos. Como puedes ver, pre-crisis yo valoraba esta empresa entre 1.200 y 1.450, con 1.200 como la zona de acumulación, como la zona donde yo compraría más agresivamente. En cambio, post-crisis, teniendo en cuenta el impacto de esta crisis, la zona de acumulación pasa a ser de $1.000 y el precio estimado, el valor estimado de esta empresa lo coloco alrededor de los $1.300. Como ves, el precio sigue en rango, así que si te interesa esta empresa, lo ideal sería comprar en este rango de $1.300, $1.000 durante todo el año mientras la empresa esté a estos precios. Y sobre todo, comprar de forma más agresiva cuando corrija hacia los $1.000. Si te interesa mucho la empresa y no tienes tanto dinero, puedes comprar fracciones de acciones, como ya expliqué en Interactive Brokers. Resumiendo, Alphabet es una gran empresa que tiene muchos recursos y que si los emplea bien, desde luego puede seguir creciendo a altas tasas. Tiene que tener cuidado con Facebook y Amazon y sobre todo intentar diversificar su negocio. Si lo hace con éxito, probablemente sea una gran inversión en la próxima década. Pero, como siempre, hay incertidumbre y tendremos que ver lo que ocurre en próximos años. Gracias por estar ahí y recuerda siempre, invierte con sentido.